Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Alzado puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? He alzado puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y es Jehová. Fuerte y valiente en batalla, Rey de la gloria, Rey de la gloria es Jehová. Tu reino no tiene final, pues tuya es la tierra y todo lo que en ella hay. Rey de la gloria,
alzado puertas, puertas, cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Alzado puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová, Dios poderoso es Él, de los ejércitos, fuerte y valiente en batalla. Rey de la Gloria, Rey de la Gloria es Jehová. Tu reino no tiene final, pues tuya es la tierra y todo lo que en ella hay. Rey de la Gloria, Rey de la Gloria es Jehová. Y es Jehová, Dios poderoso es Él, Dios de los ejércitos, fuerte y valiente en batalla. Rey de la Gloria, Rey de la Gloria es Jehová. Tu reino no tiene final, pues tuya es la tierra y todo lo que en ella hay. Rey de la Gloria, Rey de la Gloria es Gracias por tu fidelidad, Señor. Muros rodeando esto, pensé que caerían, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias por tu fidelidad, Señor. Muy buenos días a toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja, y damos una bienvenida a todas y cada una, Padre bendito del cielo, de las personas que hoy nos están observando por medio de este canal, Casa Roca Tunja YouTube, e indudablemente también a todas las personas que están por Facebook, por Twitter, por todos los medios de comunicación mediante el cual podemos llevar la palabra de Dios. En esta mañana queremos ir a un texto bien importante que está en uno de los grandes líderes que Dios levantó, que es nada menos ni nada más que Nehemías.
un extraordinario líder. Habíamos hablado anteriormente de 3 diásporas, después de que el pueblo de Israel había sido dispersado. En 90 años hay 3 diásporas, una con Zorobabel, la segunda con Esdras y la tercera es nada menos nada más que con Nehemías. Y vamos para un texto bíblico que es en Nehemías capítulo 2, versículos del 17 al 18. Dice el Señor en su palabra: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Visión en acción, dice el pastor Darío. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta mañana, darte gracias por tu vida, por la vida de tu pareja, de tu familia, de tu hogar, de tu ciudad, de tu nación y nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país, indudablemente tu vida y tu familia. Padre Celestial, pido que me llenes con tu Santo Espíritu para proclamar tu santa palabra. Pedirte que llenes con tu Santo Espíritu también a cada persona que hoy nos está viendo y está escuchando este mensaje para poder entender, comprender la palabra de Dios. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El título de la predicación de hoy, seguimos con el verbo aprender. Y el título es Aprendiendo a levantar muros espirituales. Aprendiendo a levantar muros espirituales. Muchos de ustedes, pues, lógicamente, tienen casas, tienen hogares donde se resguardan, donde nos resguardamos de la lluvia, nos resguardamos de las inclemencias del tiempo, nos resguardamos también aún de los bandoleros, de los que roban, de los que asesinan, tantas cosas que hay. Aprendiendo a levantar muros espirituales. ¿Cómo están los muros espirituales de tu vida? Fíjate que las grandes ciudades eran levantados los muros. Recuerden ustedes también la ciudad amurallada de Cartagena de Indias, cómo levantaron unas murallas y tremendas murallas. Los que han tenido la oportunidad de ir al centro amurallado de Cartagena, miran las murallas que eran las defensas contra los ataques de los piratas que en ese tiempo sitiaban a las ciudades y afectaban y las saqueaban completamente. El enemigo sigue saqueando las almas, saqueando sus vidas, sus familias, sus hijos. Por eso es tan importante que nosotros como sacerdotes de nuestra casa nos preocupemos para que se levanten muros espirituales en tu vida, muros espirituales en tu relación de pareja, muros espirituales alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestra iglesia, alrededor de nuestra ciudad, alrededor de nuestro departamento y de nuestro país, de la nación completa. En alguna versión decía, ustedes ven la angustia en la que nos encontramos, como Jerusalén se derrumba y sus puertas se queman con fuego. Vengan y levantemos el muro de Jerusalén para que no seamos más un reproche. Nehemías 2, 17 al 18. Nehemías fue uno de los buenos higos que se llevaron durante el cautiverio de Babilonia. A pesar de que habían vivido lejos de su tierra natal durante años, su historia y cultura judías formaban parte de él. Recibió la noticia, Nehemías, de que Jerusalén había sido destruida y estaba gravemente angustiada. Buscó la audiencia del rey y se le encargó que regresara a Jerusalén para reconstruir sus muros. Los muros fueron muy importantes durante los tiempos bíblicos. Los muros establecen límites. Hace años no había un buen sistema de mapas. Los límites eran típicamente desconocidos, a menos que se estableciera un muro para identificar el perímetro de la ciudad. Para que la ciudad definiera sus límites, se construyeron muros. Me llamaba la atención de los muros, el muro de China.
Dicen que desde la Luna se logra ver, los astronautas alcanzaron a divisar el muro de la China, que es por miles de kilómetros. Además de que los muros establecen límites, las paredes proporcionan identidad. Por lo general, cuanto más grande es el muro, mayor es la ciudad. Vemos una evidencia de esto en las Escrituras cuando leemos sobre los muros de Jericó. Se sabía que las paredes de Jericó tenían entre 32 y 41 pies de alto, casi tan alto como un edificio de 4 pisos o 5 pisos. El mayor alarde de una ciudad fueron sus murallas. Al hacer un estudio sobre, por ejemplo, las murallas de Jericó, dice, la más impresionante de estas estructuras fue un inmenso muro que rodeaba todo el poblado. Tenía 5 metros de alto y 3 metros de ancho, y fueron necesarias unas 10.000 toneladas, más exactamente 9.070 toneladas métricas de materiales de construcción para levantar ese muro. Delante del muro había un foso de 8 metros de anchura. En la actualidad todavía se conservan muchos lienzos del muro. Otra de las cosas que proporcionan los muros, además de establecer límites y además de proporcionar identidad frente a la ciudad, es que las paredes proporcionan protección. Cuanto más grandes, gruesos y resistentes sean los muros, mejor protección brindará a los habitantes dentro de los muros. Incluso cuando un ejército no podía proteger una ciudad, los muros blindaban la máxima protección a sus residentes. Y otro punto interesante, que además de que los muros establecen límites, además de que las paredes proporcionan identidad, además de que las paredes proporcionan protección, las paredes o muros conectaban a las personas. Fue significativo vivir dentro de las murallas de la ciudad en lugar de fuera de la muralla de la ciudad. Debido a los límites provistos, los muros finalmente crearon un sentido de comunidad para aquellos que viven muy cerca el uno del otro. Ahora hablemos, si hemos hablado de los muros externos, hablemos de los muros espirituales, que creo que muchos muros espirituales de sus vidas, muchos muros espirituales de su pareja, de la relación de pareja, muchos muros espirituales de las familias, de sus hijos, aún los muros espirituales de una iglesia se encuentran muchas veces derruidos o caídos. ¿Cómo están los muros espirituales? ¿Cómo están tus muros espirituales? Nuestro muro espiritual se compone, ¿de qué se componen los muros espirituales? De todo lo que hacemos en relación con Dios desde ahora hasta que Él nos llame a su casa. Deberíamos tener un deseo genuino de construir los muros espirituales en nuestra vida. Muchos de nosotros estamos en modo de mantenimiento espiritual y solo queremos mantener el statu quo en nuestra relación con Dios. Pero Dios quiere que nos mantengamos fuertes en nuestro caminar con levantamiento y construcción para fortalecer nuestras manos para este buen trabajo. No podemos enfocarnos demasiado en mejorar nuestras vidas en la tierra y no enfocarnos en nuestras vidas espirituales. Proverbios, capítulo 25, versículo 28, dice la palabra. Proverbios 25, 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Significa que estamos hablando de uno de los capullos del fruto del Espíritu, que es el dominio propio. Y eso es levantar, crecer. Practiquen el dominio propio, desarrollen ustedes el dominio propio. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. ¿Cómo te comportas cuando estás en un momento de enojo? ¿Cómo te comportas en un momento de ira? Y ojalá que no pasemos por momentos de ira, porque dice el Señor en su palabra, airaos, pero no pequéis. Y aquí tiene que ver mucho, compara una ciudad sin murallas y sin muros, una persona que no sabe dominarse a sí misma, no tener el dominio propio, aún frente a una situación adversa, frente a una afrenta directa,
frente a un momento complejo. Hay muchas personas que no tienen ese desarrollo de los capullos del fruto espiritual y no saben dominarse, no tienen dominio propio y es como una ciudad sin murallas y sin defensa. Cuando Nehemías apareció en Jerusalén, tenía un corazón que cambió la mentalidad de la gente. Para una ciudad que tuvo muros derribados durante años, a la llegada de Nehemías, los muros fueron reconstruidos en 52 días. Nehemías alentó a la gente a cambiar de mentalidad que debería, en lo que respecta a la reconstrucción, a una mentalidad de lo haré. Una cosa es lo que uno cree que debe hacer y otra cosa es lo que hace. Del dicho al hecho hay mucho trecho. El pastor Darío nos ha hablado muchísimo en este año 2021, visión en acción. No solamente hay que orar, sino hay que actuar. Por eso hay que hacer. ¿Cuál es el propósito de los muros espirituales? Los muros espirituales en nuestras vidas funcionan de la misma manera que los muros físicos durante los tiempos bíblicos. Los muros espirituales establecen límites, primero. Segundo, los muros espirituales nos brindan identidad. Tercero, los muros espirituales nos brindan protección. Cuarto, los muros espirituales nos conectan con Dios. Y quinto, los muros espirituales forman y nos ayudan a formar el cuerpo de Cristo. En las Escrituras, Nehemías asignó a cada familia a construir una parte del muro junto a su hogar. En cierto sentido, esto es lo que hacemos en nuestro caminar con Dios. Necesitamos tomar posesión del muro espiritual frente a nosotros, algo que impacta directamente nuestra identidad y relación con Dios. Debemos considerar cómo la integridad de nuestra porción del muro impactará a otros en el reino de Dios si no es fuerte. Nuestra falta de atención al muro espiritual. Hay mucha gente que no le ha puesto atención para nada al muro espiritual de su vida. Y precisamente estamos a merced a todo el ataque, aún de todos los enemigos, Satanás, la naturaleza pecaminosa, el mundo y la misma muerte, que es la consecuencia del pecado. Ahora hemos estado experimentando, hasta la fecha de hoy, van alrededor de 1.106 personas muertas en el departamento de Boyacá. En el mundo ya superaron las 2.300.000 personas fallecidas. En Colombia ya superaron las 60.000 personas fallecidas. Hace poco tuvimos la noticia de la muerte de unos papás, de uno de los Timoteos, que se congrega también en Bogotá y en Yopal, que fallecieron sus dos padres. Falleció primero el padre por COVID y después la mamá le dio un infarto al día siguiente. Significa que este joven quedó huérfano y el dolor también que se siente al no tener verdaderamente los puntos de apoyo. Ahora, la voluntad de Dios es inescrutable y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta a pesar de la aflicción y del dolor. Pero aún la muerte está tocando a muchos hogares, a muchas familias. Hay muchas familias que se están quedando sin esposos, sin padres, y pues lógicamente sin hermanos, y en viceversa, sin esposas, sin madres, sin hermanas, sin familia, decayéndose la familia. El problema de no tener los muros espirituales abiertos, está usted expuesto al ataque de 4 enemigos que hablan las Sagradas Escrituras: Satanás, la naturaleza pecaminosa, el mundo y la misma muerte, sin contar con los enemigos físicos de las mismas personas que nos rodean. En el día de hoy voy a abordar rápidamente 9 maneras de construir nuestros muros espirituales. Hay que construir muros espirituales. Tu vida necesita muros espirituales. Yo te invito para que aprendamos a construir los muros espirituales y hoy vamos a mirar 9 maneras de construir nuestros muros espirituales. Primero,
orando, oración. Todos deberíamos tener un tiempo privado de oración todos los días. ¿Tú tienes un tiempo privado de oración todos los días? Somos amonestados en las Escrituras para orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. La oración es como nos conectamos a Dios diariamente. Le da a Dios la oportunidad de hablar en nuestras vidas y dirigir nuestros pasos. Deberíamos preguntarle a Dios sobre todo lo que hacemos en la vida. Filipenses 4:6. Como vemos en la vida de Nehemías, Nehemías oró y luego actuó. Orar y actuar, dice el pastor Darío, oración. Nehemías capítulo 1, versículos 11 y Nehemías capítulo 2, versículo 3. Necesitamos hacer lo mismo en nuestras vidas durante nuestra oración. Pedirle a Dios dirección y luego ser responsables de tomar medidas. Siendo realistas, no lo haremos espiritualmente sin oración. Debemos orar para agregar ladrillos a nuestro muro espiritual. La oración diaria es fundamental como un elemento vital del muro espiritual. Primero, ¿cómo están tus vidas de oración? ¿Cómo está la vida de oración de pareja? ¿Cómo está la oración en la familia? ¿Cómo está la oración en la iglesia? La oración es vital para levantar esos muros espirituales. Segundo, leyendo la palabra de Dios, aunque hemos enseñado de que no solamente la palabra de Dios se lee, la palabra de Dios se estudia, la palabra de Dios se memoriza, la palabra de Dios se pone en práctica. Pero la lectura de la palabra es fundamental. Hay que aprender la palabra de Dios. Y ahora que estamos mirando el verbo aprender, necesitamos aprender a estudiar la Sagrada Escritura. Hay que dedicarle tiempo a lo más fundamental. Esta sociedad occidental se está cayendo porque sus muros espirituales están derruidos. Las familias, en las familias occidentales se están fracturando con divorcios porque no hay muros espirituales. Los hijos se están perdiendo porque no hay muros espirituales en las familias, en los hogares. Se tiene lo económico muchas veces, se tienen los mejores colegios, pero la estructura espiritual está caída. Por eso la necesidad tan importante. Miren la sociedad cómo está decaída. Miren la falta de líderes espirituales también. ¿Por qué? Porque no se le ha dado la importancia a la vida espiritual del ser humano. Tenemos el gran problema de la corrupción del hombre, cómo está decaído. ¿Por qué? Porque no hay muros espirituales. Los muros espirituales de una nación están derruidos y están caídos. Entonces el salmista dijo que escondió la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra él. El Salmo 119, versículo 11, en la Nueva Versión Internacional dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra en nuestros corazones significa recordarla en nuestras mentes y aplicarla en nuestra vida diaria. Si queremos recordar la palabra de Dios, debemos leerla, pero leer no es suficiente. La palabra de Dios debe integrarse en nuestras vidas. Debemos pasar tiempo invirtiendo en leer la Biblia y combinarla con nuestro tiempo de oración. Luchamos mucho día a día porque no utilizamos las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Y voy a pedirle a la iglesia que me dirán: bueno, pastor, pero nosotros ya sabemos que tenemos que orar, nosotros ya sabemos que tenemos que leer la palabra, pero el gran problema que tiene la iglesia actual es de que no ponemos a la oración acción. Sabemos que tenemos que orar, pero no oramos. Sabemos que tenemos que leer la palabra de Dios y no la leemos. Sabemos que tenemos que aprender la palabra de Dios, aún memorizar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Hay problemas que tenemos que volver a la esencia y volver a los elementos fundamentales. Usted oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Su palabra, es decir, la palabra de Dios, es una herramienta poderosísima a nuestra disposición. Jesús dijo que el hombre no puede vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 4. Debemos vivir por cada palabra de Dios. Esto es lo que actúa como nuestro consejero. Dirige nuestros pasos y nos ayuda a construir nuestro muro. Dice que la palabra de Dios es como lumbrera en mi camino. En medio de tantas tinieblas y en medio de la oscuridad, la palabra de Dios
es la luz. Y Jesucristo es la misma luz, pero la palabra de Dios funge también como un gran faro de luz en este camino de las tinieblas, que mucha gente está en tinieblas y está caminando verdaderamente, dirigiendo sus pasos a la muerte. Tercer punto fundamental, ¿cómo construimos los muros espirituales? Ayunando, el ayuno. En toda la Escritura podemos ver ejemplos de hombres y mujeres poderosos que oraron y ayunaron. Joel 2:12, Daniel 9:3, Esther 4:16. ¿Qué pasa con el ayuno? El ayuno crucifica la naturaleza pecaminosa mientras abre el alma. Mata al hombre carnal y nos ayuda a ser sensibles a lo que el Espíritu Santo está tratando de lograr en nuestras vidas. Segundo, el ayuno también nos ayuda a cambiar nuestra dependencia de Él en lugar de depender de nosotros mismos. No seas sabio en tu propia opinión. Necesitamos, tú y yo necesitamos de Dios. Recuerden esa palabra que desde que la leí me quedó grabada en mi corazón. Yo me acuesto y me duermo y me levanto, es porque Dios me sostiene. Por eso es tan importante depender de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos que hay algunas batallas que no ganaremos en este mundo a menos que ayunemos. Mateo 17:21 es un ejemplo de ellos. Es importante que comprendamos el poder del ayuno. No es solo una dieta. Estamos reemplazando la comida y alimentando el cuerpo con la alimentación espiritual del espíritu. Tercer punto fundamental del ayuno. El ayuno nos ayuda a enfocar, refinar y volver a encender la pasión del Espíritu de Dios que obra en nuestras vidas. Escuchamos su voz más fuerte. El ayuno nos ayudará a construir nuestro muro al encontrar los puntos débiles y fortalecerlo con Dios. Tenemos 3 elementos fundamentales para construir los muros espirituales. Orando. Segundo, leyendo la palabra. Tercero, ayunando. Entramos al cuarto. Discipulado. Discipulado. Hay mucha gente que no le gusta ir a la iglesia, pero no le gusta discipularse, no le gusta estar con Jesús, no le gusta hacer los cursos, está de lejitos siguiendo a Jesús, pero necesita ser discipulada. Necesitamos ser discípulos de Jesús. Necesitamos ser discípulos de Jesús. ¿Eres tú un discípulo de Jesús o eres un discípulo de quién? TikTok. Entonces bailamos a TikTok. Entonces ahora el reggaetón y toda la música que trae el reggaetón, y entonces bailamos más como el reggaetonero, pero no nos parecemos en nada a Jesús. No lo digo porque no bailes tampoco reggaetón, sino la importancia de tú, ¿a quién estás siguiendo? ¿Tú eres discípulo de Jesús? Discipulado, cuarto elemento fundamental para levantar el muro espiritual. En el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, encontramos diferentes tipos de personas. Primero, aquellos que siguieron a Jesús desde la distancia. Hay personas que siguen a Jesús desde la distancia. El gobierno romano, por ejemplo, siguió a Jesús a distancia. Los fariseos siguieron a Jesús a la distancia. Un segundo grupo, aquellos que siguieron a Jesús en las masas. Personas que estaban entre las multitudes con las que Jesús habló. Y tercero, los que siguieron a Jesús de cerca, es decir, los discípulos. Y Jesús nos manda a ser discípulos. Vayan y hagan discípulos a todos. Y para ser discípulos, tienes primero que todo ser un discípulo de Jesús. Un discípulo aprende y vive las enseñanzas de Jesús. Hay una diferencia en solo aprender las enseñanzas y otra muy diferente entre vivir las enseñanzas. Es lo que hablaba los judíos de un conocimiento teórico de Dios y un conocimiento experimental de Dios para tener el conocimiento completo, el conocimiento teórico de la palabra y el conocimiento pragmático de la palabra cuando experimentamos a Dios. Es fácil entablar una relación con Jesús a través de nuestra salvación inicial, arrepentimiento. Nosotros también nos bautizamos en el nombre de Jesús y oramos indudablemente porque cuando una persona nace de nuevo es sellada por el Espíritu Santo, conforme lo enseña Efesios 1:13, a los que oyeron la palabra y lo creyeron fueron sellados por el poder, por el Espíritu Santo. Pero el trabajo en seguir a Jesús
es el discipulado. El trabajo en seguir a Jesús es el discipulado. Hay que seguir a Jesús. En las Escrituras se nos dice que trabajemos nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Hay un llamado interno a someternos al señorío de Cristo, y el someternos al señorío de Cristo debe ser un compromiso de por vida. Debemos morir a nosotros mismos, la abnegación, y seguirlo. Mateo 16:24. Nuestro objetivo como seguidor de Cristo es ser como Él en cada parte de nuestras vidas. Romanos 8:29. Y debemos ser transformados y conformados a su imagen. Romanos 12:12. Entonces, fíjense ustedes la importancia del discipulado. Hay un llamado interno a someternos al señorío de Cristo, y este sometimiento debe ser de por vida. Debemos morir a nosotros mismos y seguirlo. Debemos tener como objetivo en nuestra vida ser un seguidor de Cristo y ser como Él. Ser como Él en cada parte de nuestras vidas. Y cuarto, debemos ser transformados y conformados a su imagen. El conocimiento es el primer paso en el proceso de discipulado, y este conocimiento, comprensión, debe provenir de la palabra de Dios. Debe provenir de la palabra de Dios. Por eso les decía que la única verdad que yo estaba escuchando en este tiempo es la palabra absoluta de Dios, porque la palabra de Dios no es relativa, no se acomoda a cada persona, no. La palabra de Dios es absoluta. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás, nunca pasará. Por eso la importancia de estudiar la palabra, de memorizar la palabra y por sobre todo también de ponerla en práctica. Considera la opción. Necesitamos saber qué es Dios, quien dicta lo que está bien y lo que está mal. Y debemos aplicar estas pautas a nuestras decisiones. Miqueas capítulo 6:8. Es fundamental compararnos con la palabra de Dios. Debemos consultar la palabra permanentemente para determinar una respuesta para nuestra situación actual. Hay una respuesta en su palabra para todo. Hay grandes escrituras. Por ejemplo, el Salmo 119, versículos del 30 al 37. Y el Salmo 119, del 30 al 37, dice el Señor en su palabra. Voy a leerlo rápidamente. Del 30 al 37, dice el Señor así: he optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos, no me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Mire esta palabra: me has ampliado el modo de pensar. Versículo 33. Enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta de mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Qué versículos tan hermosos. Qué versículos tan hermosos. ¿Qué tenemos que aprender a elegir? El camino bíblico, lo que dice la palabra de Dios. Los cristianos saben lo que deben hacer, pero luego hacen lo incorrecto. Hay mucha gente que ora y hace lo incorrecto. Ora y se sigue llevando. No, usted tiene que esperar la dirección de Dios. Si Dios no le ha contestado nada es porque le dice espere, no porque pierdo el negocio. Pues tranquilo, no se preocupe. Si se perdió el negocio es porque Dios de pronto no, si no le ha hablado directamente, es porque Dios le está diciendo espere, no es el momento, no es el tiempo. Muchas decisiones se toman a la ligera y hay mucho cristiano que aún ora y aún está esperando la respuesta de Dios, y como no le habló Dios directamente, metió la cabeza y después vino el dolor de cabeza y el crujir de dientes y después mucho sufrimiento. Es importante contar con Dios para su protección y provisión. Nuestra fe debe asegurarnos que Dios nos protegerá y nos proveerá. Podemos darle la propiedad de cada problema y recibir las bendiciones que nos tienen reservadas, conforme lo dice Deuteronomio 28:2. Nuestros muros espirituales
deben construirse sobre el estilo de vida de seguir a Cristo. El muro no se mantendrá fuerte, ojo con esto, el muro no se mantendrá fuerte sin disciplina espiritual, sin mantenimiento y tomando buenas decisiones sobre cómo cuidarlo de acuerdo con el conocimiento de Dios. Repito, el muro no se mantendrá fuerte sin disciplina espiritual, sin mantenimiento y tomando buenas decisiones sobre cómo cuidarlo de acuerdo con el conocimiento de Dios. Quinto punto fundamental para un muro espiritual: familias fuertes. Ojo con esto, porque hay muchas familias que se están desboronando porque no han aprendido a construir muros espirituales. Familias fuertes. Hay una razón por la cual Dios instruyó a su pueblo a enseñar a sus hijos acerca de Él y su palabra. Los judíos que realmente siguieron al Señor pudieron sostener sus doctrinas, creencias centrales a través de la esclavitud, el cautiverio, las terribles circunstancias durante miles de años debido a lo que Dios instituyó a través de Moisés. La instrucción de enseñar a sus hijos los caminos del Señor, los padres invirtieron horas, días, meses, años de instrucción espiritual en sus hijos para ayudar a la verdad a encontrar un lugar de alojamiento en sus corazones. En el Nuevo Testamento vemos evidencias de familias fuertes. En Efesios, cuando los esposos son amonestados a amar a sus esposas, esposas para honrar a sus esposos, padres para no provocar la ira de sus hijos, e hijos para honrar a sus padres. Cuando nuestras familias no son fuertes o acatan la estructura ordenada de Dios, surgirá un ataque espiritual en nuestras vidas. Cuando hay una falta de espiritualidad en el hogar, solo puede ocurrir disfunción. Necesitamos ser inteligentes acerca de cómo invertimos en las relaciones con nuestras familias. Primera de Pedro 3:7. Si no mantenemos una familia fuerte, habrá áreas en nuestra vida espiritual que serán obstaculizadas. La iglesia es tan fuerte como las familias dentro de la iglesia. Y nuestras familias son tan fuertes como los individuos. Nuestro muro espiritual depende de nuestras familias fuertes. Hay algo muy importante que el pastor Darío siempre nos ha enseñado, siempre. Aún antes de preguntarnos cómo está la iglesia de Tunja, cuando estuve en Garzón, Huila, cómo está la iglesia de Garzón, antes de preguntarnos por el ministerio, nos preguntaba el pastor Darío: Carlos Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo está Vianey? ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están ustedes? Es muy importante que tú estés bien, que tu relación de pareja esté sólida, que la relación entre padres y hijos se solidifique. Familias fuertes levantan muros espirituales fuertes, pero hablamos de una fuerza espiritual. Familias orando, familias ayunando, familias ayudándose los unos a los otros, familias experimentando el amor de Dios. No somos perfectos, porque también habrá conflictos, habrá diferencias, habrá momentos difíciles, pero aprendemos a someternos al señorío de Cristo, a su palabra, para resolver los problemas y las dificultades, porque aún en la palabra está consignada la solución, perdonándonos los unos a los otros, confesando los pecados los unos a los otros, aprendiendo a tolerarnos los unos a los otros, aprendiendo a ser pacientes los unos a los otros y aprendiendo del amor sacrificial que viene de Cristo, aún en sacrificar nuestras propias cosas para el beneficio del otro y el beneficio de la familia, y todo va a redundar en el beneficio de Dios. Sexto punto fundamental para construir muros fuertes: la comunidad. El compañerismo es un elemento que va más profundo que la comunidad. Es una conexión espiritual que solo se encuentra en el reino de Dios. Un muro no es un muro a menos que se conecte con otra cosa. En la iglesia primitiva, justo después del nacimiento de la institución de la iglesia, la gente continuó firmemente en la doctrina y la comunión de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles 2:42. Necesitamos tener comunión con los miembros de la iglesia, entre hermanos y hermanas en Cristo. Es una de las cosas más fuertes que podemos hacer para ayudar
a construir nuestros muros espirituales. Tú tienes que aprender a construir muros espirituales, la comunión los unos con los otros, aprender del uno y del otro. Juan 1:7, Hebreos 10 del 24 al 25. Tenemos que estar conectados entre nosotros, incluso fuera de los servicios normales de la iglesia, y alentarnos los unos a los otros a mantenernos fuertes en la fe. Nuestra misión debe ser conectar con otras personas. Conéctate con la iglesia. Crece y sirve, pero necesitamos conexión. Séptimo punto fundamental de un muro espiritual, la adoración. La adoración es el mortero que constituye nuestro muro espiritual. La adoración traerá y evocará la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestras iglesias. Dios es verdaderamente lo que mantiene unido al reino y a su pueblo. Las Escrituras nos dicen que Dios habita en las alabanzas de su pueblo, Salmo 22:3. Por lo que debemos tratar de ofrecer alabanza y adoración todos los días de nuestro caminar con Él. Su misma presencia trae poder, promesa y cohesión en la iglesia. No vamos a tener un fuerte muro espiritual sin adoración. Octavo, servicio. El octavo elemento para construir un muro espiritual. Dios no nos salvó solo para sentarnos. Somos salvos para servir en su reino y completar buenas obras. Efesios 2:10. Nuestro caminar espiritual está dictado por nuestra fe, y nuestra fe en la acción nos llevará a un lugar de servicio. Santiago 2:22. ¿Por qué no estás sirviendo en la iglesia? Tenemos que aprender a servir. Cristo entregó su vida por la iglesia. Jesús encarnaba la forma de un siervo y debemos seguir sus pasos. Debemos tener la mente de Cristo, conforme lo dice Filipenses 2:5, cuando servimos en el reino de Dios. Nos damos cuenta de que es a Él a quien servimos en última instancia, no a nadie más. Cuando el servicio no construye nuestro muro espiritual, nuestro enfoque no está en Jesucristo. Jesús enseñó y espera que sirvamos en su reino. Mateo 20, 25 al 28 y Mateo 25, 14. El reino no es nuestro, pero si lo derramamos en Él, Dios lo derramará en nosotros. No podemos estar llenos del Espíritu de Dios y no hacer nada con Él. Los apóstoles se dispusieron a buscar a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para ayudar a ministrar a la iglesia. Como tenían el Espíritu Santo, sabían que había un lugar al que podían servir en el reino y lo hicieron. No siempre necesitamos que alguien venga a ayudarnos a servir. Dios nos dará la capacidad de reconocer una necesidad y llenar ese vacío. Hay mucha gente que critica. Pero es que en la iglesia falta atención. Pero es que falta la alabanza. Pero es que las imágenes no salieron bien. Pero mire que falló la grabación. Yo te invito a que sirvas. Necesitamos gente sirviendo. Necesitamos gente que toque un instrumento. Aquí hay instrumentos que Dios quiere que tú los utilices. Necesitamos el ministerio de esa cantidad de personas, porque necesitamos, así como dicen, si usted necesita vacantes, en el reino de Dios tenemos cantidad de vacantes. Y necesitamos de personas que verdaderamente tengan el deseo de servir, porque es fundamental de que un cristiano sirva en la iglesia del Señor. Y por último, el 9º punto es el evangelismo. El evangelismo es una de las formas más fuertes de reforzar nuestra fe y ayudar a construir nuestro muro espiritual. Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos en este mundo, Lucas 19:10, y estamos llamados a hacer lo mismo. Dios ha colocado intencionalmente a cada uno de nosotros en un entorno para que seamos los más efectivos en nuestro testimonio. Hay personas a las que podemos llegar con éxito que nadie más puede. Debemos evangelizar. El evangelismo reafirma lo que creemos porque estamos constantemente en la palabra de Dios. La repetición de la palabra ayudará a asegurarla en nuestros propios corazones y nos recordará lo que Dios ha prometido, 2 de Pedro 1:13. También ayuda a revalidar nuestra experiencia en Dios, porque sabemos que Dios todavía está derramando su espíritu sobre las personas y cambiando vidas. Él es paciente para que nadie perezca, 2 de Pedro 3:9. Todos estamos comisionados para ir al mundo
y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Una de las formas más efectivas de evangelizar y discipular será con las personas cercanas a nosotros. Primero nuestra familia, después nuestros amigos. Cuando Jesús le habló a la mujer samaritana en el pozo, su encuentro con Jesús la impactó tanto que se fue a contarle a todos los que conocía. Juan 4:29. Fue por su testimonio que la gente creía. Juan 4:39. Necesitamos pasar tiempo con personas a nuestro alrededor que no conocen a Jesús. Personas que no son como nosotros y se hacen amigos de ellos. Seremos sostenidos y nutridos haciendo el trabajo de nuestro Padre. Juan 4:34. Es hora de salir a recoger la cosecha y construir nuestro muro espiritual. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero pedirte, Señor, perdón, si los muros espirituales de mi vida, si los muros espirituales de mi relación de pareja, si los muros espirituales de la familia, del hogar, si los muros de la iglesia espirituales están derruidos y caídos. Oro, Señor Dios mío, para que podamos entender la magnitud de lo que tú hoy nos estás hablando, la importancia de que sean restaurados los muros espirituales de tu vida, de tu relación de pareja, de tu familia, de la iglesia, de toda nuestra ciudad, de todo nuestro departamento, de todo nuestro país y de la humanidad entera. Señor, clamo delante de tu presencia para que en la iglesia pasemos verdaderamente de la teoría a la práctica, de orar y actuar, y de visión en acción. Hay que actuar. Primero, oro para que en sus casas y en sus vidas crezca la oración. Oro para que haya una lectura profunda de la palabra de Dios. Oro para que en nuestras vidas, en nuestros hogares, crezca el ayuno. Oro para que haya discipulado verdaderamente y pasemos tiempo con Dios y sigamos a Jesús verdaderamente. Oro para que haya familias fuertes, no que se estén decayendo, derruyendo los divorcios, las separaciones, el adulterio, la inmoralidad sexual y tantos problemas económicos, financieros que pasan en las familias y se destruyen. Oro por construir comunidad, la comunión de los unos con los otros. Oro para que haya adoración en tu vida, adoración en tu familia, adoración en la iglesia. Oro para que haya servicio. Dios nos salvó para servir. Oro para que haya evangelismo, para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego este tiempo y esta hora. Amén y amén. Amén, iglesia. El primer paso que tenemos que hacer es recibir a Cristo en nuestro corazón. Yo le pido a Dios para que tú recibas a Cristo en tu corazón en estos momentos. Y haz esta oración de todo corazón. Entrégale tu corazón a Jesús y confiesa con tu boca, creyendo en el corazón, esta oración. Repite conmigo. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados para traerme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, por todas mis rebeliones, por todos mis malos pensamientos, por todos mis malos actos, por toda mi incredulidad, por tener la vida espiritual completamente derruida y acabada, y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar entonces ahora por todos los cumpleañeros. Padre, mi Señor Jesucristo, oro por la vida espiritual de cada persona que hoy cumple años. Señor, dale sabiduría, entendimiento, inteligencia, que hoy lo que hemos aprendido, los 9 puntos, puedan desarrollarse para que crezcan y podamos cumplir el propósito divino para el cual fueron creados. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Oramos ahora por todas las parejas que están de aniversario. Padre, mi Señor Jesucristo, tú nos mandaste a construir familias. Y la familia se constituye entre un hombre y una mujer, indudablemente Dios. Corazón de tres dobleces no se rompe pronto. Padre Celestial, oro porque tú tienes un propósito, Dios, de construir familia. La orden es hacer familia. Y yo te pido, Padre bendito cielo, que bendigas a cada pareja que hoy está cumpliendo años, para que no perdamos el propósito para el cual fuimos creados, el de formar familias fuertes. Y oro para que los unas, para que les des de ese amor ágape, y ese amor eros, y ese amor completo que los una permanentemente para estar cogidos de ti, cumpliendo también ese propósito eterno. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Oramos ahora por todas las personas que van a viajar. Padre, mi Señor Jesucristo, guarda la entrada, guarda la salida de cada persona que viaja. Señor, protégelos. Líbralos de toda contaminación de virus, de enfermedades. Líbralos de todos los efectos de la naturaleza, Padre del cielo, desbordamientos de ríos, derrumbamientos, terremotos. Y también líbranos de toda la delincuencia, de toda la maldad que hay afuera en el mundo. Protégelos, guarda su entrada y su salida. Y Señor, delante de tu presencia, llévalos con bien y tráelos con bien. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Vamos a orar ahora por todas las personas que diezman y ofrendan. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por todas las personas que ayudan al sostenimiento de la iglesia con sus donaciones y diezmos y ofrendas, de tal manera que la palabra de Dios pueda seguir siendo llevada a lugares donde nosotros ni nos imaginamos. Tengo entendido que hemos llegado la palabra a Turquía, ha llegado a China, ha llegado a Centroamérica y a diferentes partes, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Gracias, Señor, por cada persona que diezma y ofrenda y que se cumpla conforme está escrito en tu palabra. Que haya alimento en tu casa. Que abras las ventanas de los cielos. Que derrames bendiciones hasta que sobreabunden. Que tú reprenderás a la langosta. Que todos los campos darán sus cosechas. Que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es domingo y hoy vamos a poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. Cada vez que nos reunamos en su nombre, tomar el pan y el vino como símbolo de su sangre y el pan como símbolo de su cuerpo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el Señor en su palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero orar en esta mañana por todas las familias, por todas, primero que todo, las personas, las relaciones de pareja, las familias, la iglesia y toda nuestra comunidad, donde los muros espirituales están derruidos y caídos. Oro para que tú pongas el querer como el hacer, para que sean restaurados, reconstruidos, restablecidos los muros espirituales en nuestros hogares. Y oramos por todas las personas que están enfermas y delicadas de salud, delante de tu presencia las colocamos, a todas y a cada una de ellas, todas las que están acá en la iglesia, a los familiares de las personas que están en la iglesia, y aún los que no están acá en la iglesia, que también estamos orando permanentemente. Señor, delante de tu presencia, yo quiero darte gracias por este pan y darte gracias por este vino. Bendecimos el pan y bendecimos el vino por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Padre, mi Señor Jesucristo, sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu.
Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda mancha. Amén, iglesia. Recordarles nuevamente la inscripción a los cursos de ADN, llaves del poder. Les pido que continuemos orando. Ya estamos haciendo todos los preparativos para la reapertura de la iglesia. Estamos haciendo y cumpliendo todos los lineamientos, tanto de Casa sobre la Roca como los lineamientos municipales, departamentales y nacionales. A todos ustedes no se les olvide, no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.